En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En lo que respecta al cuerpo y un poquito a nuestra fe, tenemos lamentablemente un par de cosas que, podríamos decirlo así, estamos como en deuda. Porque definitivamente el cuerpo humano llegó a demonizarse, a satanizarse, así como si fuera lo peor de todo, ¿verdad? Ya saben ustedes, alguna cita que por ahí quizá también contribuyó un poquito, mal interpretada, por supuesto, cuando decíamos, por ejemplo, la carne es débil, ¿verdad? O vaya, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, así como si lo que nos hiciera caer en tentación es el cuerpo, o en pecado, mejor dicho, ¿no? Lo que nos hiciera pecar es el cuerpo, de ahí que existió toda una corriente de mortificación, todo esto que hasta el día de hoy se sigue viendo lamentablemente, se demonizó mucho el cuerpo, se demonizó. Pero, pues sucede casi siempre. Voy a poner un ejemplo, o dos, mejor dicho, para que podamos entender rápidamente, o dos ideas y un ejemplo, que se da la ley del péndulo, es decir, eh, se va todo a un extremo, se suelta y llega hasta el otro, o, por ejemplo, otro caso, otra idea, es cuando hay un perrito que lo tenemos todo el tiempo amarrado, 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 y una vez de repente abrimos la puerta y lo soltamos, sale corriendo desbocado, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque justamente eso también nos pasó como, como iglesia en un primer momento, repito, por algunas malinterpretaciones, al cuerpo no le dimos su justo valor y resultó que en cuanto se empezó como a hacer una cierta liberación, o en cuanto se dio la ley del péndulo, que vamos a hablar un poquito más de esto al final, pues obviamente que hubo un descontrol total, ¿no? Entonces ahora ya es otras frases, pues hay que dar al cuerpo lo que pida, ¿verdad? Porque de esa forma nos sentimos más libres, porque ya nos esclavizaron durante mucho tiempo, ya te dijeron que tenías que vestirte de alguna manera, te dijeron que tenías que taparte todo, toda, ¿verdad? Y de repente, pues ahora hay una como liberación y es una forma en la cual hasta nos revelamos y como que, pues eso, nos sentimos como liberados. El ser humano tiene estas ganas de vivir sin límites. Lo explico de otra manera, con algún ejemplo. Fíjense que nosotros hemos sido creados para Dios. Entonces, nada de lo que hagamos en este mundo nos va a saciar plenamente, porque mientras estemos en este mundo, aunque tengamos encuentros con Dios y aunque estemos en comunión con Él, pues en 5 minutos seguimos inmersos en este mundo. Entonces, por eso es que el hombre se le llega a llamar también como un eterno insatisfecho, porque aquí no podemos entonces encontrar nuestra realización absoluta, ¿no? Por eso queremos siempre ir un poquito más allá. Y pues que, por ejemplo, el caso que les iba a decir, mm, les habrá pasado, yo lo he visto varias veces, que el ser humano, bueno, el peatón, vaya, siempre anda en las banquetas, siempre, 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 para atravesar una calle tiene que voltear, aunque sea de un solo sentido, está el chiste, ¿no? Que volteamos a los dos lados, mexicanos, no pasa nada, ¿no? El punto está en que nos atravesamos. Tenemos que andar siempre en las banquetas y de repente alguien se baja una banqueta y cuidado, mucho cuidado, ¿no? El bordecito de la banqueta, a veces está pintado hasta de amarillo como para ponernos en la alerta y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando sea en una calle? Eso ha pasado, yo creo, ¿no? Por un accidente, por una manifestación, por lo que sea. Lo primero que hacemos es bajarnos, bajar y caminar en donde van usualmente los automóviles. Algunos, no por prudencia, sino por costumbre, se quedan en las banquetas. Digo que no por prudencia porque no pasa ningún auto, sino que la costumbre de estar así como que en ese sentido como reprimido se queda en la banqueta, pero el que no, apenas ve que se cerrada la calle y se baja porque siente y tiene esa ganas de ser libre. Entonces, pues eso es lo que nos pasó un poquito después de malinterpretar la doctrina bíblica del cuerpo, después de verse influenciados, y lo voy a decir así, fíjense, que de hecho, y ahorita estamos viendo con esos temas, la doctrina bíblica sobre el cuerpo es muy bonita, muy, muy bonita, y no estamos profundizando casi nada, pero estamos haciendo un acercamiento muy, muy interesante. Lo que pasa es que en otras culturas
entiendas un poquito también la cultura griega que llegó después a influenciar un poco nuestra fe, pues el cuerpo sí era mal visto en algunos sectores. Entonces, por eso es que después llegó toda esta como cuestión, ¿no? De limitar muchísimo y por eso es que el cuerpo se vio muy mal, decíamos hace ratito. Y ahora lo que estamos haciendo con este curso, que estamos pues el día de hoy en el cuarto y último tema del curso El hombre en el lenguaje bíblico uno, ¿verdad? Pues es tratar de entender un poquito qué es lo que el autor o los autores de la Biblia trataban de decir, sin tener el prejuicio que siempre tenemos, ¿no? De que escuchamos algo que nos suena un poquito, permítame la expresión, como sexual o sexualizado con respecto al cuerpo y nos persinamos tres veces porque ¿qué va a ser? No, no, no queremos, no, no. Y la verdad es que, repito, el cuerpo humano pues en el sentido bíblico fue también un vehículo para dar el mensaje, porque decíamos al menos tenemos tres grandes niveles, ¿no? El nivel pues propio, lo que es, el nivel simbólico y de ahí el nivel teológico. Y de ahí podemos llegar a otros como la reflexión, la aplicación, una relectura y todo esto. Pues bien, mis queridos hermanos, como ya acabo de comentar, estamos en el último de los temas de este primer momento. Ya hablamos de las manos, de los pies, en la ocasión anterior hablamos de los ojos y de la ceguera, y hoy vamos a abordar un poquito un par de órganos que son la boca y el oído, ¿sí? De entrada. Al final hablaremos del corazón, pero el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos un poquito en la boca y los oídos. Para eso es que he querido que tengamos en cuenta una cita que yo creo que es muy conocida. Es del Evangelio de Marcos. Les pido perdón porque se me olvidó ponerle la cita, pero se las digo, es Marcos 7:31 al 37. Y dice así, la voy a leer en primer lugar y ahorita pues veremos de inmediato de qué trata esto. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amén. Tenemos aquí entonces un texto muy, muy bonito, muy bonito. Y quiero que hagamos una primera aproximación a la lectura con algunas claves de interpretación y sobre todo que pues, no tengamos prejuicios, ¿verdad? Porque si hay prejuicios no le vamos a entender absolutamente nada. La primera clave de interpretación es que estamos en la mitad del Evangelio de Marcos. Es decir, al Evangelio de Marcos, si ustedes recuerdan, lo dividimos en dos grandes partes. La primera que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículos 27 al 30 más o menos. Y la segunda, después de este capítulo 8, 27-30, hasta el capítulo 16 propiamente, ¿no? Entonces la primera parte a veces es como pensada un poquito que se dirige, está encaminada hacia una lectura judía y la segunda hacia una lectura pagana, específicamente romana. Y entonces, este texto está en la parte judía. Y dentro de esta parte judía hay un tema que sobresale, que es el famoso secreto mesiánico. ¿Y qué es el secreto mesiánico? Pues cuando Jesús es de alguna manera reconocido como el enviado de Dios, pero él siempre dice, "Shh, guarden silencio, ¿no?" Aquí tenemos una expresión aproximada porque dice, Jesús les mandó que a nadie se lo contara. Entonces, en otros momentos decían, tú eres el Cristo, y él mandaba que se callaran a los demonios, por ejemplo, y a otros, ¿no? La sección concluye justamente con la profesión de fe en Cesarea de Filipo por parte de Pedro y los demás discípulos, que pregunta a Jesús, si ustedes quieren decir que soy yo, eres el Cristo. Y ahí entonces se desata
el nudo del secreto mesiánico y seguimos avanzando ahora con el Evangelio para los paganos, en particular, repito, los romanos. Por eso es que a veces vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos, no en todos, en el de Marcos, que Jesús manda a guardar silencio. ¿Por qué se da esto? Dicen los especialistas que eh, si Jesús hubiese aceptado ser reconocido desde el principio como el Mesías, entonces no habría podido él evangelizar como era debido, porque lo habrían pues glorificado, lo habrían reconocido, pero como un Mesías de la tierra, por así decirlo, ¿no? Y él es un Mesías que viene del cielo y que nos invita a entrar al cielo. Es decir, sí, claro, tiene una incidencia en la tierra, por supuesto, pero nos quiere como glorificar. Entonces, en ese sentido, si por una curación a Jesús se le reconoce como el Mesías, entonces, pues no iba a poder llevar adelante su misión a la que había venido. Primer punto para poder entender esta gran sección, ¿no? Segundo punto, tenemos que recordar, muchachos, esto es importantísimo, recuerden esto, ninguno de los cuatro evangelios canónicos fue escrito mientras iban pasando las cosas. Todos fueron escritos 20, 30, hasta 60 años después de que acontecieron lo que ahí se cuenta, las cosas que ahí se cuentan. Eso es importante porque cuando se escriben ya no es la misma situación vital de cuando pasaron las cosas. Cuando se escribe este texto, por ejemplo, ya no estamos con algunos discípulos que no conocían de la resurrección o con alguna gente que nunca había escuchado de Jesús. No, ya pasaron. Es el Evangelio de Marcos, han pasado aproximadamente 30 años ya en su edición definitiva, por supuesto, porque desde mucho antes se empezó a escribir, pero su edición definitiva ya pasaron como 30 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya hay más seguidores, ya se está institucionalizando, sistematizando, para que no se oiga tan brusco, pues ya está sistematizando la fe. Y entonces muchos de estos textos fungen no solo como una narración de lo que allí tendría que haberse contado, sino que fungen también, se llega a decir, por ejemplo, que como catecismos, ¿sí? Los evangelios fueron los primeros catecismos que se conocieron, por así decirlo, pero también, eso es importante, como libros que incluso llegaban un tanto a la liturgia y todo esto, ¿no? Por eso es importante, si alguien recuerda esta expresión efatá, que quiere decir ábrete, y por cierto, ahí faltó un acento en la A de ábrete, esta expresión, ¿alguien se acuerda cuando la escuchamos en un ambiente litúrgico? Efectivamente, en el bautismo, ¿verdad? Entonces ahí se unge al pequeño y justamente se le hace en los oídos y en la boca. Se dice el Señor que hizo hablar a los mudos y oír a los sordos, también a ti te abra tus oídos para escuchar su palabra y te abra la boca para proclamar su mensaje, y con algunas palabras semejantes, por supuesto, ¿no? Te lo estoy diciendo pues de memoria, como lo a bote pronto, para que lo recordemos. Es decir, este texto ya también tendría una cierta iluminación litúrgica, ¿ok? Pero ahora viene otra cosa muy interesante y eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Un tercer punto está en que mm, particularmente, y lo voy a decir, voy a tratar de ser lo más, como proponerlo, prudente posible, pero la acción que realiza Jesús para que esta persona sordomuda, por así decirlo, vuelva a escuchar y pueda hablar, la acción que hace Jesús a algunos les puede parecer un poquito no tan higiénica y tampoco tan conveniente, ¿verdad? Porque dice que él metió sus dedos en los oídos, cosa muy rara para nosotros, y levantando, eh, se me fue, los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efata. Ah, perdón, es que me faltó lo de arriba. Por eso es que me equivoqué. Le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Eso es importante porque dice, no, eso no era muy higiénico para empezar y obviamente sí se escucha un poco mal. Estoy abriendo la Biblia, ¿eh? Aquí para que lo tengamos, porque quiero que vean lo que dice la Biblia de Jerusalén,
con respecto a este texto. Y ya ahorita vamos con los oídos y la boca para que veamos qué tan importante es para la cuestión bíblica esto que está haciendo Jesús. Van a ver es que los oídos y la boca tienen también su significado muy bonito dentro de, de la tradición bíblica. Em, Vamos a ver, Marcos 7, 31, 37 les decía, y está por acá. Y fíjense que estoy viendo que al parecer la vida de Jerusalén, al menos en la versión que tengo, no tiene ningún comentario. Mm, pero no se preocupen que, pues para eso, obviamente, este, lo preparamos extra Biblia, extra comentarios Biblia, no extra Biblia, porque la Biblia, pues aquí tenemos la cita. Es que les voy a decir una cosa, Jesús era confundido, después también los apóstoles lo fueron, pero era confundido con los usuales taumaturgos. Taumaturgo era una clase de brujo, de mago, pero característicamente de un brujo o un mago bueno, es decir, que hacía algún tipo de bien. Y es que en aquellos tiempos había muchos magos. A ver, bueno, alguien puede decir, bueno, pues hasta el día de hoy. Pero entendamos lo siguiente, a ver, vamos por partes. Los magos al estilo de la magia que podríamos entender, perdonen el ejemplo, pero pues ya, Harry Potter y demás, ese tipo de magia no existe, sí, no existe. Lo siento mucho, por si alguien esperaba su carta de Hogwarts todavía, no le va a llegar, porque no existe ese tipo de magia, nada por el estilo. En la Biblia encontramos taumaturgos, que eran como sanadores, curadores y también se les llamaban magos, pero es por eso, porque podían hacer algo un poco extraordinario. Uno de los más famosos, y me parece que lo dijimos en el curso de la enfermedad en la Biblia, eh, uno de los famosos magos que había en aquellos tiempos era Simón, el mago. Era muy reconocido, hacía cosas muy interesantes, pero cuando él vio lo que hacía Jesús, bueno, los apóstoles, perdón, los apóstoles, dijo, yo también quiero eso. Claro que los apóstoles no hacían magia, los apóstoles obraban sanaciones, por ejemplo, conversiones, milagros, pero pues por la fuerza y el poder de Dios propiamente del Espíritu Santo. Entonces Simón el mago dijo, pues yo también quiero tener el Espíritu Santo, ¿cuánto me lo venden? ¿No? Dijo, yo lo pago, ¿cuánto me lo venden? Y pues obviamente no hay venta del Espíritu Santo, pero a esa acción, hasta el día de hoy, se le conserva el nombre de Simón el mago. A la acción de la venta de lo sagrado se le llama simonía, que viene justamente de Simón el mago, por querer comprar al Espíritu de Dios, por querer comprar algo sagrado. Repito entonces que Jesús fue confundido con uno de estos magos. Entonces ellos decían a veces, es que Jesús, escucha esto, hacía oír a los sordos. Eso que para ti, para mí, puede ser algo maravilloso y pues digno ya de que le llamemos casi Mesías al Señor directamente por eso, en realidad no lo era tal, no era tan maravilloso porque había muchos otros que también lo hacían, ¿sí? Había muchos otros que también curaban. Bueno, pues entonces hizo ver a un ciego. No te preocupes, también otros hacían ver a los ciegos. Repito, esos taumaturgos, ¿eh? Insisto, esto no, en Jesús, por esto, entre otras cosas, es que no creían en Jesús. Esta pregunta que yo les voy diciendo constantemente, ¿por qué no creían en Jesús? ¿Por qué no creían en Jesús? Porque había muchas razones por las cuales no. Para ti, para mí, decir, es que Jesús hizo ver a un ciego, oír a un sordo, hablar un mudo, pues sí, para ti, para mí, pero para ellos eran cosas que se daban un tanto constantes, ¿sí? Ahora, esto no estoy diciendo que tuvieran poderes como tal, no estoy diciendo eso, sino que ellos veían algo y lo interpretaban como algo poderoso de parte de Jesús, en este caso, o de cualquier mago, ¿eh? Así que ahí, y ahorita van a ver por qué estoy hablando de todo esto, van a ver, tranquilos, espérenme tanto, permítanme un segundito. Bueno, tan es así
que incluso sus mismas acciones que nosotros vemos como proféticas, las de Jesús, por supuesto me refiero, para ellos eran como las de otros. Y el ejemplo más claro lo encontramos, ya saben ustedes, en el libro de los Hechos otra vez, lo que dije hace rato de la simonía, también están los Hechos, cuando Gamaliel se levanta y dice, miren, ustedes quieren hacer tal y tal con Jesús y con, bueno, más bien con sus discípulos. Dice, pero recuerden que allá había venido un tal Judas y recuerden que ya ha venido otro y otro. Y dice, y siempre que venían, movían a la gente y después se morían o los mataban, por supuesto, y una vez que pasaba esto, pues hasta ahí llega el movimiento. Déjenlos en paz, dice Gamaliel, dice, porque pues se va a acabar como con los demás, pero si es de Dios, puede que estemos peleando contra Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nos demos cuenta, no me refiero a lo que dijo Gamaliel al final, sino a lo que dijo antes. Dice, así como él han venido muchos, ¿sí? Y eso es lo importante, han venido muchos. De verdad que eso es importantísimo, ¿eh? Porque entonces Jesús, vuelvo con esa misma idea, era visto por muchos como uno más de esos magos. ¿Y por qué todo esto que estamos contando? Porque viene entonces la última de las cuestiones, cómo curaban estos magos. Si alguien tiene una capacidad deductiva grande, sabrá cómo curaban, apartando de la gente al enfermo, metiendo sus dedos en los oídos y con su saliva tocando la lengua de los enfermos. Pero si lo quiso Jesús, no, 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 no. No, 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 no. Esto es una maravilla, es una obra maestra de Marcos. ¿Por qué? Porque Jesús es verdad que curaba. Pero fíjate lo que pasa aquí. Esta es la grandísima diferencia. Jesús hizo los mismos gestos que hacían, según San Marcos, esto era para quitarles esa idea, ¿eh? Era para quitarles esa idea de que eso sanaba, de que eso era lo que sanaba. Jesús hizo los mismos gestos que hacían los magos buenos, los taumaturgos, y no pasó nada. Cuando él toca sus oídos con los dedos, no empieza a escuchar. Cuando él toca con su saliva la lengua, no empieza a hablar. Es decir, Marcos estaba diciéndoles, estos gestos que ustedes ven comúnmente no sirven para nada. Cuando se abrieron los oídos y cuando se le soltó la traba de la lengua, con la palabra de Jesús. La palabra. No esos gestos como mágicos, sino la palabra que viene de Jesús es la palabra que salva. Por tanto, era una forma de San Marcos de decir, tú no le hagas caso a esto, que te dicen que te frotes un huevo por todo el cuerpo para sacarte el aire, que te dicen que te rames, no sé qué tanto, que dicen que quién sabe qué. No, no, no hagas nada de eso. Tú no hagas nada de eso. ¿Por qué? Porque eso no sirve. Oye, pero es que yo vi que no sé qué era mentira. Lo que sana es la palabra de Jesús. Recuerda eso. Entonces te digo, este es un texto preciosísimo, pero quise compartirte un poquito de las ideas antes para que vieras lo importante que era, porque varias veces se menciona que una de las formas de Jesús de mostrar su mesianismo era con las curaciones, ¿sí? Era con las curaciones. La semana pasada que hablábamos de los ojos, hubo una cita que no mencioné, pero que la voy a decir en este momento, y es cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo y dice que después de que los expulsó, dice, también en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Y solamente lo dice San Mateo, ¿sí? Vaya, la expulsión de los vendedores la dicen los cuatro.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solo Mateo menciona esto de los cojos y los ciegos. ¿Y por qué era importante mencionar eso? Porque ellos tenían como un signo, como una señal de la llegada del Mesías, que el Mesías iba a sanar, iba a dar la vista a los ciegos, decíamos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces los tiempos mesiánicos incluyen curaciones a montón. Por eso las curaciones que hace Jesús, perdóneme que lo diga así, por supuesto, ¿no? Pero no son para nada para que estemos sanos, físicamente hablando. Todas las curaciones que en la Biblia aparecen, lo que están diciendo es Jesús es el Mesías. No quieren que le prestemos atención a que hizo que un paralítico se levantara, a que hizo que un ciego viera y todo esto. En primera, porque algunas de esas cosas las podían hacer otros, que ya les dije ahorita. Pero la segunda, y mucho más importante, es para que no nos confundiéramos y que creen, al final nos confundimos. ¿Cómo que para que no nos confundiéramos? ¿En qué? No terminaste la idea. Exacto, la dejé abierta para decirles, para que no nos confundiéramos que signo de la presencia de Cristo en mi vida es que yo esté sano. No, permíteme, porque a veces justamente nosotros decimos, estoy enfermo, pues estoy pagando un pecado, ¿verdad? Estoy enfermo, pues entonces, ¿quién sabe qué habré hecho? O estoy sano o no, pues bendito Dios que te bendice con salud y demás, así como que siempre vemos ahí como que el Señor es el Señor porque nos cura. No, 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 es el Señor aunque no nos cure. Yo suelo recurrir mucho al capítulo 1 de Marcos, cuando menciona que le llevaban a todos los enfermos y él curó a muchos. Pero, es decir, no curó a todos. ¿Por qué? Porque la salud física como tal no es lo que está buscando, sino que con la salud que da, lo que está haciendo es testigos, crear testigos que después den justamente testimonio de que Él es el Mesías, pero no para que den testimonio de que Él cura, ¿sí? Porque si no, pasa lo que le pasó a muchos, porque seguían a Jesús y pues ya está allí, no, no lo digo yo, ustedes lo habrán de hecho escuchado, porque la gente sigue a Jesús, porque les da de comer, porque los cura, porque les da palabras que se oyen bonitas, pero no todos siguen a Jesús porque quieren que los transforme, que les cambie su vida, que los ayude a llegar al cielo. No todos. Entonces, por eso es importante que no confundamos la curación en sí misma como algo que Él tiene que hacer si es que es Dios, como algo que tiene que hacer si es que es misericordioso, o peor, y diríamos el día de hoy, más pasivo-agresivo. Tiene que curarme si es que me ama. ¿Verdad? Si me amas, cúrame. Mira, te ama como no tienes idea, de verdad, pero esa curación no es necesaria para tu salvación. Algunas curaciones son, repito, en el sentido de la libertad de Jesús, son para hacer testigos, ¿sí? Porque el curado después va a ser el testimonio y la prueba. Pero hay gente que de veras, lo digo ahorita que estamos quizá tranquilos, ¿no? Pero hay gente que se mortifica mucho, porque dice, ¿por qué a mí no me curó? Si yo le recé todo el tiempo, estaba rezando, ¿por qué a mi hijo no lo curó? ¿Por qué a mi mamá no la curó? ¿Por qué a mis papás, a mis nietos? Si yo le recé, y no falta el bien intencionado que le dice, es que no rezaste con fe. Mira, ese juicio deberías de verdad amarrarte una piedra de molino, pero no al cuello, a la lengua, y que se caiga tu lengua para que dejes de decir que alguien reza sin fe y que por eso el Señor no le hizo el milagro. No, 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 no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Entonces, ahí está. Me desvié un poquito, pero regreso, me desvié, pero regreso. Entonces, vamos a ver qué son la boca y los oídos, más allá de aquellas, pues, frases bonitas, pero que no tienen nada de bíblicas, cuando dicen, no, pues es que Dios nos dio una boca y dos oídos para oír más y hablar menos. No, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad?
Que tú le encuentres un sentido así, pues bendito Dios, pero no va por ahí, por supuesto, no va por ahí. Los ojos perdón, los ojos me quedé pensando. La boca y los oídos tienen su propia dimensión. Recuerden, lo voy a decir así, todos los sentidos nos ponen en contacto con nuestro alrededor. Y en este caso, en esta idea, vaya, tienen una razón de ser que va en primer lugar, en primerísimo lugar, por nuestra subsistencia. Y uno puede decir, ¿cómo la boca te puede ayudar a subsistir? Como los oídos también. No, hombre, es una cosa impresionante, impresionante, porque nosotros ante el peligro, lo que nos damos cuenta es de que una persona que va, por ejemplo, pensemos al día de hoy, ¿no? Claro, al día de hoy, insisto, una persona que va por la calle, va a atravesarse la calle y tiene audífonos, corre más peligro que alguien que no los tiene. ¿Por qué? Porque viene el automóvil de un lado y se puede medio distraer, no escuchar que le están diciendo, hey, hey, alto, alto, lo que tú ves. So, los oídos también tienen hasta eso una cierta finalidad, repito, de supervivencia, y nos pone en contacto con el exterior, ¿no? El ser humano, ya sabemos es que grandes cazadores, no nada más el ser humano, sino de los animales, tienen un oído muy desarrollado justamente para poder tener esta cuestión, ¿no? De poder cazar y sobrevivir, repito, ¿no? La boca, en primer lugar, es un órgano para comer, pero el ser humano es que es increíble porque en su evolución propia pudo desarrollar todo un aparato que le ayuda a comunicarse. Entonces, es increíble porque los animales en general, menos el hombre, por supuesto, emiten sonidos y con esos sonidos se pueden comunicar, pero es una comunicación, si la comparamos con los seres humanos, básica a más no poder. En general, por supuesto, porque hay distintos tipos de comunicación y tipos de sonidos animales, pero increíble, ¿no? Yo me acuerdo cuando la gallina le llama a sus pollitos para que corran donde está ella, para que la sigan, es un tipo de cacaraqueo, pero cuando la gallina le habla a sus pollitos para que coman, es increíble porque luego comen de una manera bien simpática, o sea, corren, perdón, no comen, corren de una manera bien simpática, como que distinguen justamente la diferencia, ¿no? Entonces, obviamente que la comunicación es súper necesaria. Y en el ámbito del ser humano es la comunicación, o sea, ya dijimos, ¿no? Primero está un ámbito muy, muy básico que es la supervivencia y todo esto. Luego viene el hombre y le da un salto muy grande que es la comunicación. Y en ese sentido, aunque, aunque más de la mitad de la comunicación del hombre es no verbal, pues en realidad mm, la comunicación se ve muy bien entendida cuando es verbal. No estoy menospreciando, a mí me encanta la cuestión de la comunicación no verbal, me encanta, me fascina en muchos momentos he hablado de ella, ¿no? Es más, tengo una materia en el seminario que es acerca de compartir discursos y ahí les digo, tanto que vean lo que el auditorio está haciendo, está comunicando no verbalmente con sus posturas y demás, y lo que ellos pueden comunicar a los demás justamente sin hablar, ¿no? Entonces, no quiero que se entienda que desprecio la comunicación no verbal, ¿no? La valoro a más no poder, pero creo definitivamente que cuando alguien te dice, oye, oye, ¿y tú qué? Y tú, ajá, no es lo mismo que te diga, oye, voltea para allá, oye, pásame aquello, oye, fíjate que, es decir, la comunicación verbal tiende a ser más clara, aunque después vienen las interpretaciones de cada uno, pero eso es otra cosa, por supuesto, ¿no? La comunicación verbal entonces es mucho más clara y en ese sentido, repito, tenemos pues una ventaja increíble sobre los demás seres. Por eso mismo, avanzamos de nivel cuando el hombre, el autor o los autores de la Biblia ven estas cualidades humanas y en ese sentido las proyecta para poder entender y hablar un poco mejor y más de Dios, entonces es que podemos entender muchas cosas. Permítame leer, el día de hoy elegimos a Luis Heriberto
Rivas para hablar un poquito de la boca y los oídos. Así que voy rápido, voy muy rápido. Dice, la boca junto con el oído son los órganos que sirven para comunicarse, darse a entender, escuchar, hablar y callar, preguntar y responder. A través de estos órganos se expresan los pensamientos y se entabla el diálogo con los demás. Las funciones propias de la boca se atribuyen también a los labios y a la lengua. Seguramente cuando hemos rezado el rosario, habremos escuchado que mientras uno dicen, abre Señor mis labios, otros dicen, abre Señor mi boca, ¿verdad? Abre mis labios y mi boca proclama tu alabanza. Abre Señor mis labios. Cuando hemos escuchado, por ejemplo, a Jesús decir, la boca habla, ¿verdad? De lo que el corazón rebosa. Hemos escuchado decir, esta me gusta mucho, de Salomón, que le dice a Dios, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, dice Salomón, dame un corazón que sepa escuchar. Entonces, estos juegos entre la boca y los oídos siempre están ahí como que en relación, ¿no? Voy. En el orden de los símbolos, la boca representa a la persona. La boca es la persona que habla cuando se quiere mostrar la estrecha relación entre una palabra y aquel que la emite. Cuando se pide, por ejemplo, testimonio por la boca de dos testigos. No es la boca la que habla nada más, es la persona. El trato confidencial entre dos personas se expresa mediante la figura hablar de boca a boca. Y si nos vamos un poquito más allá, recordaremos que incluso grupos gnósticos, ya esto está 2 siglos, 3 después de Jesús, decían que el conocimiento se pasaba de boca a boca justamente, y entonces ellos tenían un beso que era un beso como de sabiduría, no era un beso erótico, nada por el estilo, sino un beso que transmitía sabiduría, ¿no? Porque la boca, repito, tiene un gran simbolismo. Se elogia, este me gustó mucho, se elogia el justo que permanece mudo mientras es acusado injustamente, y los evangelios destacan esta actitud de quién, pues de Jesús. Oye, no vas a hablar, ¿no? Teniendo boca, ¿verdad? Teniendo boca, no, ¿por qué no te defiendes, no? No se debe maldecir al mudo. ¿Por qué? Fíjate, esta se me hizo súper curiosa. No se debe maldecir al mudo, dice Levítico, que no puede responder, como si no se pudiera defender, ¿verdad? Entonces, no maldigas al mudo porque no puede decir nada hacia ti. La alabanza que los fieles dirigen al Señor está representada como una acción que realizan la boca, los labios y la lengua. Por eso el profeta ofrece sus labios a Dios en vez de sacrificios. La alabanza es el fruto de los labios. Entonces, fíjate cómo vamos subiendo, 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 y estamos estableciendo una relación bien bonita, ¿no? La Biblia, por su parte, también recurre a una imagen antropomórfica de Dios. Por cierto, de los que he estado leyendo, hay citas que les voy a pasar otra vez la captura en el grupo de WhatsApp para que tengan ahí las citas y las ustedes puedan recurrir a ellas y ver que es cierto y confirmar lo que estamos diciendo. Re- releo. La Biblia recurre a una imagen antropomórfica de Dios y se refiere a su boca por la que emite su palabra. De manera que parecía que una revelación ha sido dada por Dios, se dice que viene de su boca, o también que viene de sus labios. Eso se dice de la palabra de Yahvé y de la sabiduría, de los mandamientos u órdenes del Señor y de sus juicios condenatorios. Todo lo que procede de la boca de Dios ha quedado representado en el maná. Por la boca o a través de los labios se emite buenísimo el aliento que da la vida. Y recordamos perfectamente Génesis 2:7, cuando Dios insufla, ¿verdad? Sopla su aliento de vida. Que por cierto, para el próximo curso, primero Dios, vamos a tratar ese texto, los dos textos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Y la acción creadora se hace por medio del soplo que sale de la boca de Dios. Dios ha dado la boca al hombre para que hable, y la sabiduría abre la boca de los mudos. La mudez, lo recordamos siempre, ya lo explicamos varias veces, puede ser dada como castigo o como falta de fe. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Zacarías, el papá de Juan Bautista, por no creer? Se quedó mudo. Bueno, entonces vienen otros más, pero quiero, por eso yo creo que nos damos cuenta perfectamente bien
del nivel de importancia que tiene la boca. Voy con el oído. Entonces, el oído junto con la boca, sigo con Luis Alberto Rivas, por cierto, representa la capacidad de comunicar. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Escuchar implica prestar atención. Se exhorta a inclinar el oído para pedir atención a lo que se está diciendo. Por eso, ustedes deben recordar, y fíjense qué interesante, cuál de los mandamientos que siempre se hablan de la ley de Dios, quizá recordemos que decíamos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y que hay gente que dice, pues tener un solo Dios, ¿no? Y recurren al Shema Israel. Y dicen algunos, es que si nos vamos a mandamientos entendidos como órdenes, la primera orden, ¿cuál es? Escucha, escucha Israel. Tu Dios es un único Dios y todo esto y lo que vas a decir, pero, insisto, el mandamiento primero, el imperativo primero es escucha. Entonces no es cualquier cosa. Por esa razón, cuando se exhorta a Israel diciendo, escucha Israel, se le está diciendo que preste atención y que obre en consecuencia, porque escuchar significa también obedecer. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la fe, habla de la obediencia de la fe, y cuando habla de la obediencia, obedecer, recuerda la etimología de la palabra obediencia y recuerda que obediencia viene de audire, escuchar, ¿verdad? No podemos obedecer, es decir, no podemos hacer algo que se nos pide si no estamos escuchando. A mí me acuerdo que cuando en otros momentos he tratado el tema de la fe y pongo esta cuestión sobre la mesa, les digo, pues es como cuando la mamá le dice al jovencito, a la jovencita, ¿no? Mi hijo, mete la ropa, que allá va a llover. Mi hija, mete y no la mete, no la mete. Dice, bueno, pues ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué no hace lo que le digo? ¿No? Y va y resulta que está en su cuarto con la música a todo volumen, o que tiene audífonos, o que está en algo más. Es decir, no está oyendo. No puedes hacer lo que se te pide si no estás escuchando. Por eso es importante, para hacer la voluntad de Dios se requiere escuchar su palabra, ¿verdad? Se dice que Dios escucha cuando accede a lo que se le está pidiendo y se le pide que no permanezca sordo a peticiones de los necesitados. Señor, no te hagas, no quedes sordo. El pueblo, por su parte, es calificado como sordo cuando se vuelve rebelde, ¿verdad? Es un pueblo que se hace sordo. Y el Nuevo Testamento asume esta figura del antiguo y muestra que Jesús puede hacer oír a los sordos y llama sordos a los discípulos que no comprenden la predicación de Jesús. Y esto, de verdad, si nosotros hemos ido y hemos hecho un viaje durante mucho tiempo en el que hemos tratado de revalorar los sentidos, vaya, en este caso decíamos los ojos, hablábamos de las manos, de los pies, y hemos tratado de entenderlos en su sentido bíblico sobre todo, y ahora lo estamos haciendo al ver tantas referencias que hay, pues qué interesante es ver que quizá los ojos, voy con los ojos, los oídos y la boca son de los que más tenemos o más ha quedado igual la idea antigua y la idea nueva, ¿verdad? Me acuerdo mucho que un padre decía, ¿no? Es que de verdad que a veces son cosas tan sencillas, pero que a veces nos cuesta mucho como que verlo tan tranquilo, que ustedes deben recordar que en la antigüedad, en ocasiones, lo vimos en el curso de las enfermedades, en ocasiones se le atribuía a los espíritus malignos, a los demonios, por ejemplo, la sordera y la mudez. ¿Se acuerdan? Algunas veces decían, tenía un espíritu sordo y mudo. Y decían un padre que en ocasiones hablando con los matrimonios, les decía que eso se sigue dando, que las posesiones se siguen dando. Escuchen a lo que voy, escuchen a lo que voy. Decía que las posesiones el día de hoy se siguen dando y que se dan mucho, 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 mucho. Y pues los matrimonios se espantaban, pero ¿cómo? ¿A qué hora? ¿En dónde?
Y dice, no, pues fíjense nada más, cuando se enojan ustedes matrimonios, ¿qué es lo que pasa? Pues que de repente está uno porque dice, oye mi vida y no sé qué tanto, ya no oye, ya no oye. Y se levanta y pasa por ahí y nada, ya no habla. Un espíritu sordo y mudo se ha adueñado de esa persona en el matrimonio que ya no habla ni oye ni se puede comunicar con el otro. Evidentemente no es una posesión, pero evidentemente al día de hoy tenemos un peligro más fuerte que la sordera y la mudez física, y es la sordera y la mudez a propia voluntad. Otro padre nos decía algo bien bonito. Decía que solamente se escucha a quien se ama, porque justamente esto, para escuchar hay que poner atención, y para poner atención hay que libremente elegir estar al 100 con esa persona. El día de hoy lo entendemos de muchas maneras, ¿no? Hoy decimos, y me acuerdo mucho, ¿no? También un ejemplo que por ahí estaba, el papá rápido ahí mandando unos mensajes porque él tenía que mandar mensajes y demás, y le dijo, oye papá, fíjate que no tanto, sí, sí, ajá. Oye papá, y no sé qué, sí, 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 hijo, sí, hijo. Y le decía el hijo, papá, escúchame. Y le decía el papá, te estoy escuchando. Y el hijo le dijo una cosa que fue genial, le dijo, escúchame con los ojos también. Escúchame con los ojos, es decir, veme, aquí estoy. Cuando uno escucha realmente, cuando uno pone atención, pone todo su ser, libremente lo pone. Por eso que decimos, solo escucha el que ama, porque es un acto de amor escuchar, definitivamente. Y hoy podríamos ir y también habla el que ama, ¿sí? Fíjese que por ahí es un síntoma que se me hace bien curioso, ¿no? Porque lo decimos hasta con cierto orgullo en estos famosos memes que compartimos y compartimos y compartimos. Y hay uno que a mí me da mucha curiosidad, porque dice, yo esperando que mi teléfono deje de sonar para mandarle WhatsApp al que me está llamando y preguntarle qué quiere. Y lo comparten muchos, así como, es que a mí, si me entra una llamada, esto, ¿sí? Prefiero que termine eso y le mando un mensaje. Y es que, fíjate nada más lo que hay de fondo aquí, ¿no? Que el mensaje, uno, o sea, ve cómo somos, ¿no? Uno lo puedes leer y puede no contestar. En cambio, si estás hablando directamente con alguien y te hace una pregunta, tienes que contestar al momento. No puedes dejarlo para después. Pero dos, recordamos que también en los mensajes, algunos de nosotros quitamos que la última conexión cuando fue, quitamos las palomitas azules del WhatsApp y todo esto. Entonces, así que lo que puedes hacer, si yo te mando un mensaje y tú no tienes ahí para que se vea que ya lo leíste, pues tú puedes quedarte callado, como si no hubieras escuchado, en este caso leído, lo que el otro te está diciendo. Nos estamos cerrando a la comunicación. Las vías de comunicación las estamos adulterando y utilizando no en favor nuestro, sino en favor de nuestro egoísmo. Entonces hay que tomar en cuenta que todos merecemos ser escuchados. Todos. Es un acto de misericordia y de generosidad escuchar al otro. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo tiempo, otro día, al rato me cuentas y nunca llega ese al rato me cuentas, ¿no? Y lo vemos con los nuestros, ni se diga, por supuesto, ¿no? Porque parece que es un deporte, por así decirlo, ignorar a los nuestros, así, a ver quién te ignora más. Y cuando alguien te dice, oye, fíjate que pasó esto, ah, sí, claro. ¿Ya lo sabías? Sí, yo te lo había dicho. No es cierto, ya te lo había dicho. Claro que no, no lo he dicho. Y dices, por supuesto que sí, estábamos en tal lugar. No te prestan atención, ¿verdad? Ya no escuchamos tantas veces. Y te pregunto, ¿eso duele o te gusta? No, pues duele. Duele no ser escuchado. Duele también que uno dices, tengo, ahora lo veo al revés, ¿no? Tengo un meme buenísimo, buenísimo. Híjole, pero no tengo a quién compartírselo. Me acaban de dar una noticia increíble. ¿A quién le hablo? ¿No? ¿A quién le hablo? Entonces vaya, hemos llegado a un punto que da risa nuestra comunicación. Todavía sigo con otro ejemplo más porque
tenemos millones más, ¿no? Pero hay otro en esos famosos como concursos en los que te dan dinero rápido en la calle, que dicen, te doy 1,000 pesos si le hablas a alguien y te contesta, y te contesta. Híjole, y te pones a pensar, a ver, ¿a quién le hablo que yo sepa que cuando le marco, me contesta? Porque al día de hoy, repito, hablamos, queremos platicar con alguien, queremos decirle algo a alguien, ya no contesta, ¿verdad? O como dicen por ahí, entendiendo que la comunicación es de muchas maneras, también si tú le mandas un mensaje a una persona y te deja en visto y dices, no me contestó, quizá ya te contestó, ¿verdad? Con eso que está haciendo, te está diciendo muchas cosas. Pero lo repito, viene en demérito nuestro también y de la humanidad en general. Tenemos que volver a justamente. Y para eso quisiera recordar, seguramente esta magnífica obra de arte, ustedes la han visto una y mil veces. El famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Esta obra, allá en siglo XV, finales del siglo XV, si no me equivoco, eh, pues es, entre otras, les quiero contar rápidamente, es entre otras un, un signo, por así decirlo, un fruto, un resultado de lo que se debía en esos tiempos del famoso Renacimiento y el famoso humanismo. No compremos la idea de que la Edad Media fue una época oscura. No la compremos, porque si nosotros lo decimos así sin saber, entonces vamos a quedar como ignorantes. Vamos, como cuando alguien habla de la iglesia sin saber, es que la iglesia cree tal cosa y tú dices, no, no creemos eso, ¿no? Pero pues bueno, lo dijeron, lo compraron. Se dice mucho de la Edad Media. En realidad, quien le dio justamente esta mala fama fue la época posterior, que fue la época del Renacimiento, que desde ahí, ¿no? Se decía, ¿no? Es que queremos como que de alguna manera emanciparnos de la iglesia y todo esto, y como les decía, que eso sí es cierto, que nuestra iglesia como que llegó a ciertas interpretaciones sobre el cuerpo, entonces el cuerpo del ser humano era tratado como que de lejitos, todavía muchos siglos después, pero en esta época mucho más. Y resulta que se da la época del humanismo, en la cual, el nombre lo indica, se vuelve a poner, como antes del cristianismo en el imperio, se vuelve a poner en el centro de todo al ser humano. En su momento, él lo había estado ya. Cuando llega Cristo, pues él lo pone, por así decirlo, ponemos a Dios en primer lugar, lo cual es bueno, pero no a costa, por cierto, de lo que podría ser perjudicial para el hombre, ¿no? Pero muchos así lo hicieron lamentablemente, y entonces se escondió el cuerpo, y en el humanismo, en el Renacimiento y todo este tipo en toda esta época, vuelve a surgir un cierto gusto por las esculturas. Uno puede ver los trabajos de la Edad Media y sí son más de estilo, se pinta mucho a Dios, se pinta mucho pasajes de la Biblia y todo esto. En las esculturas también tiene que ver con la Virgen y demás cosas, pero con el humanismo empieza a haber muchas esculturas, por ejemplo, la más clásica de este autor, Miguel Ángel, el famoso David, ¿se acuerdan? Entonces, entre otras, el cuerpo humano, vaya, a eso quiero llegar, vuelve a ser visto después de haber sido escondido, pero vuelve a ser visto hasta un punto en el que se le da un valor que no tiene, y no porque sea malo, sino porque no era para eso, ¿no? El cuerpo es toda una carta de Dios, es creación de Dios, y en ella también se manifiesta mucho lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Hacer un cuerpo justamente tan perfecto, un cuerpo que diga tanto, que tenga tantas cualidades, es increíble. Lo hemos tratado de rearmar, ¿no? Hemos tratado de hacer nosotros robots que tengan tal y tal cuestión, y no hacemos mucho, pero nunca hacemos algo que se parezca a la movilidad del cuerpo, por muy avanzados que vayamos. Y alguien pueda decir, mira, no falta mucho para que haya un robot increíblemente igual. Mira, cuando llegue el día de un robot increíblemente igual a un ser humano, todavía le quedará un largo camino, porque aún así no tendrá alma. Aún así, ¿no? Aunque físicamente podamos de alguna manera
simular, porque no es crear, sino simular totalmente la cuestión de la anatomía humana, pues eso tampoco quiere decir que podamos llegar a ser otro ser humano. Y sin embargo, una cosa que yo quisiera que resaltemos justamente de todo esto es que no debemos tenerle miedo al cuerpo, a nuestro cuerpo. Es una dimensión de las, en primer lugar, cuatro que tenemos maravillosa, pero tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo desde el punto de vista de la fe. Y les voy a poner un último ejemplo que espero que con él podamos entenderlo de la mejor manera. Cuando alguien se une en matrimonio con una persona, sabemos que hay dos fines primordiales que son el unitivo y el procreativo. Y nosotros creemos que también hemos sido llamados a procrear, ¿no? No tenemos ningún problema con ello. Sin embargo, algunos han malinterpretado eso y creen que ser llamados a procrear es ser llamados a tener uno y otro hijo. Y otros, peor, creen que lo que Dios quiere es que no disfrutemos nada en el matrimonio, la unión sexual entre marido y mujer. Creen que es como pecaminoso justamente por no entender esta belleza y esa dimensión y esas características propias de la corporidad humana que no se comparten con otros animales. No se han dado cuenta de que el cuerpo habla. No se han dado cuenta de que, de hecho, cuando Dios nos ha creado y ha hecho toda esta sinfonía tan preciosa en la anatomía humana, el cuerpo humano también te dice cuándo puedes, en su plena naturaleza y en su más justo rigor, cuándo puedes tener esa unión corporal y total con tu esposo, con tu esposa, estar abiertos a la procreación y aún así saber que allí, en ese momento, no hay, no habrá fecundación, ¿sí? Es decir, hay gente que cree que Dios dice, tengan todos hijos, 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 hijos. No, el cuerpo humano también nos habla de lo que Dios permite para nosotros. Y en este caso, Dios también permite, a pesar de la llamada a la procreación, también permite que el ser humano pueda mantener relaciones sin quedar embarazados. Entonces, es una belleza hablar del cuerpo. Hay toda una teología del cuerpo, no por la antropología que actualmente se escucha, sino una teología del cuerpo humano, ¿no? Y es increíble cómo por tener prejuicios tanto extremadamente positivos, por así llamarlo, como prejuicios negativos, no hemos escuchado a Dios que nos habla a través de nuestra misma constitución física. Si lo pudiéramos hacer, tendríamos un libro muy bonito, muy accesible a nosotros y que nos diría mucho más de cómo es Dios que de cómo somos nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.